Listo, ya estamos grabando. Muy buenos días. Estoy subiendo estas sesiones individuales, que ¿Ah, creo que está sí? interesante, ¿eh? Porque, fíjate, hicimos una sesión con Carlos y otra con Alejandro y, y se alargaron muchísimo, ¿no? Me dice Marce cuando ve los videos, ¿no? Al día siguiente del video de la sesión y me dice, ¿3 horas? ¿Cómo tardaste 3 horas en una? O Ah, sí, sea, el que compartiste. Sí, 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 vi que fue de 3 horas. sí, entonces de repente se alarga mucho eso, pero están buenos, yo creo que están interesantes. Sí, sí, sí. Está muy bien. Oye, a ver, estoy en el iPad y ¿cómo comparto? Ajá, Ah, ya, compartir pantalla, así nada más, yo creo, ¿verdad? sí. Mm, a ver. A ver, me tengo que salir a ajustes, ahorita regreso. Ok. Un momentito. Ajustes. Buenísimo. A ver, espérame, ¿sabes qué? Puedo entrar desde otra computadora a Zoom también, ¿verdad? O sea, como otro Sí, usuario claro, de claro, dos. claro, claro. Ah, va, para mejor aquí, más fácil. Ok. Es que aquí en la computadora no tengo para micrófono, entonces mejor. En el iPad es un poquito complicado, creo. Sí, creo que tengo que grabar y no sé qué. Mi café. Estás como invitado. A ver, ya me conecté como invitado. Ok. Y compartir pantalla. Ok, Creo yo, ¿no? perfecto. Ok. Es fácil. Pues bueno, te hice caso de la vez pasada Excelente. en cambiarme a todo planta baja. La verdad es que sí, fue buena opción y me gustó bastante. Se simplificó Se, bastante mi se ve limpio, proyecto. ¿eh? Sí, o sea, eso está nada más. Eso es lo que te voy a enseñar, más los cortes y algunas perspectivas. Ok. Entonces, lo que teníamos antes, esta parte la dejé casi igual, a excepción de que cambié la sala por el comedor acá y dejé la cocina bastante amplia de este lado. El hall de Ujú, acceso sigue siendo el mismo, esta gran galería exterior, y este ujú, patio ya lo dejé descubierto. ujú, El acceso, el hall y con la vista directa hacia la peña. ujú. Aquí, de último momento cambié el lavado para acá y el patio para acá para que al subir las escaleras si tuviera techo en el que pisar, ¿no? Ahí se me fue. Pero bueno, el lavado entonces es acá y el patio es aquí. De este lado tenemos el medio baño eh, con otro patio aquí y sala de televisión. El baño completo para que algún huésped se pueda quedar aquí y bañarse sin problema y no entrar a otros baños. Ujú. En todo caso, si no quieren la regadera, pues ya se puede quitar. Eh, bueno, subimos un medio nivel hacia el área privada de las recámaras. Entonces está recámara 1, recámara 2, el baño completo para estas dos recámaras y la recámara principal al fondo con su baño completo. Las tres recámaras tienen terraza que se une con la vegetación de la montaña, ¿no? Del relieve. Ujú. Y bueno, se va enterrando la casa de a poco. De acá ya está enterrada. Y bueno, en la parte de la recámara sí hay un desnivel, pero en esta recámara bajas. En esta recámara te queda más, no, la pendiente te queda como más exacta. Y en la recámara principal se queda un poco más hundida. Ahorita te lo enseño con las perspectivas. Ujú. Y bueno, la alberca con Infinity y el área de fogata y de terraza, ¿no? Ujú. Este corte pasa por el patio abierto de la entrada del acceso y podemos ver el cristal que divide el interior con el exterior. Aquí es la terraza y la parte de hacia el comedor y la sala. Esta es una ventana
del pasillo que va hacia las recámaras, que también tengan vistas de este lado. Más privada, porque aquí luego siento que pasa la calle, pero aún así la vista de este lado es padrísima. Este es otro corte que pasa igual por la galería de acceso y el jardín exterior, el patio exterior y el otro patio que está abierto. Este es el pasillo hacia las recámaras y la sala de televisión. Ya la casa ya no está así como impactante de lo alto que tenía, ya es una casa como más integrada con el terreno. Sigo manejando los mismos materiales, igual y cemento pulido en pisos. La parte, no manejo tabiques porque de por sí va a llevar toda la casa tabiques, ¿no? Pero va a estar repellada. Y lo que sí manejo es el mismo cuadrado de acabado en todo este muro, que es el muro rector de toda la casa, esta L. Es la que divide todos los espacios. Y este corte, que también pasa por el patio. Qué bien se ve ese corte, ¿verdad? Qué Sí, integrado se ve a todo. Sí. Esta es la parte de la recámara 1, recámara 2, su baño y la recámara principal. Aquí se ve la vista que tienen las recámaras hacia el cerro. Y la parte del comedor y la sala con vista hacia la peña. La parte de la alberca y este patio que centraliza aquí el recorrido hacia la sala de televisión, y este es el medio baño. Muy bien. En otras vistas tenemos así, esta es la parte de la cochera, la terraza de arriba, el acceso con el patio abierto. Aquí la parte de la terraza hacia la peña. Y bueno, ya un poquito más modelado. Ahorita aquí me faltaron la ventanería, bueno, la cancelería y todo esto, y las puertas. Esta pérgola, le pregunté de hecho ayer a Alejandro que cómo se llamaba el material se llama bajareque, y creo que sí es de la zona. Ajá. Y entonces, igual puede ser también de ese material o de uno que ocupen en la zona. Puede ser, no sé, de la misma madera de ahí, de los árboles para que cubra el sol hacia la sala y el comedor. Este muro no lo tengo igual que en el plano. Ahorita estaba jugando con el 3D y lo alargué y lo bajé. Aquí acaba acá, pero en realidad me gustó cómo acaba hasta acá. Estas son las recámaras. La recámara 1 con una pendiente más abajo, este ya más integrado, y la recámara 2 tiene una ligera pendiente invertida. Y bueno, aquí está la peña. Y sí, la casa se ve muchísimo más integrada al terreno, ¿no? Y más viable, sobre todo, porque sí. Una estructura increíble y está súper sencilla, mínimo de ejes. Y pues, la verdad es que sí tiene mucho sentido. Mira, la última vista. Está bonito ese espacio. Sí. Ok, muy bien. ¿Cómo la ves? ¿Quieres que comparta yo? Sí. Excelente. Vamos a ver. Iniciar compartir. Está todo en una... No creo, ¿verdad? Van a ser varias. Estamos en Mariana. Tercera revisión. J. Sí, es que tiene que ser... A ver, es una por una. No, lo que voy a hacer, voy a compartir mi pantalla, que luego es un problema esto. No. Pantalla. Y voy a entrar a la Dropbox. Dropbox, estoy online. Es que fíjate que cuando hago la sesión en mi celular, por ejemplo, la sesión de Alejandro, lo tenía el celular en vertical y no se ve tan grande la pantalla, pues, o sea, ves la sesión en YouTube y se ve como chiquitita. Entonces, ahorita ya lo que hice fue girarlo y espero que se vea ahora sí, ¿no? Completo la imagen.
Um, ok. Sí, yo creo que sí. Sí, aquí desde el iPad estoy viendo bien. Como Sí se alargado. está viendo bien, o sea, se está viendo Sí, larga, ¿no? Ok, sí, sí. ok. Ok, bueno. ¿Ya estamos viéndolo? Ya. Perfecto. Eh, Primero que nada, eh, fíjate cómo está la evolución del proyecto, ¿no? O sea, por eso Sí, es tan sí. importante ir viendo las eh, diferentes críticas, diferentes sesiones, para ir viendo esa evolución, porque realmente se ve, ¿no? Cómo va tomando forma, cómo se va ordenando, cómo se va integrando, empieza a respetar. Eh, entonces, ahorita traemos el proyecto, ¿qué te puedo decir? Eh, en cuanto a planta, en cuanto a sección, eh, estamos como a un 85-88% por Sí, sí, ahí. sí. Ajá, nos falta poquito. Ahorita voy a decir todo. Eh, en cuanto a forma, nos falta más, ¿sabes? Ujú. Ahorita las imágenes que alcancé a ver por ahí, eh, tenemos que trabajarla mucho más. O sea, tenemos Sí, que, sí. ya limpiamos la planta, ya limpiamos la sección, ahora nos falta limpiar la forma. O sea, nunca hemos dicho que la forma no es importante. La forma tiene que reflejar el interior de alguna manera o ser un poquito, no contradictorio, pero no mostrar todo lo que ocurre adentro, pero sí tiene que ser pues coherente o al mismo tiempo tiene que tener un diálogo quizá no es obvio, pero sí debe de existir, ¿no? Entonces, si tú tienes esa limpieza en la forma exterior, perdón, en la forma interior, tienes que tener una limpieza en la forma exterior. Eh, Rápidamente, en planta, me gusta mucho esto. Por ejemplo, ¿ahí tú me estás viendo o solamente ves la pantalla? Solo veo La, la pantalla. ¿Tú me estás viendo? No, ah, ¿verdad? no, ya no te estoy viendo. Ok. Eh, Bien. Fíjate, me gusta mucho esto ya, ¿no? O sea, este andar se vuelve muy interesante. ¿Qué dimensión tenemos aquí? A ver, te digo. Como Está unos bastante grande. 350, 4, 315. 315. Ok. 315. Está bueno. Eh, hay un pequeño problema a la hora de ver esta fachada. Siento que esto se ve demasiado plano. Este portón que vas a tener aquí nos ensucia el ingreso, ¿no? Como que imagínate tú, cómo va a ser esto cómo va a ser toda esta zona desde afuera. Ujú. Dónde vas a dejar los coches? Porque aquí ya empieza a subir, ¿verdad? Sí, ahí ya es imposible. Entonces, lo barato sería que tener aquí una plancha quizá de piedra o de tierra compactada o gravilla, ¿no? Ujú. Quizá grava para que sea más barata para las visitas, ¿no? Porque todo esto va a ser la calle también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienes que hacerle una calle. Entonces, toda esa calle, quizá pues aquí hay un poquito más de piedra o tepetate compactado, y entonces de repente ese tepetate compactado lo extiendes para acá. Te lo digo para la hora de hacer los renders, que lo pienses realmente qué va a pasar ahí, ¿no? Claro. Eh, Sí, sí, sí. porque aquí, o sea, los invitados con coches, pues probablemente se van a quedar acá. Entonces, quién sabe, viendo la topografía de estas curvas, quién sabe si tengas que extender un muro aquí como de contención bajo, si, quizá chaparrito, que te juegue, ¿no? Ahí con esa diferencia de nivel que vas a tener y los carros te queden pues acá arriba, ¿no? Y ahí al fondo veas la terraza de la casa. Sí. Entonces, como para delimitar muy bien todo esto, ¿no? Todo esto que está pasando acá. Eh, pero entonces, ahorita si vemos esa fachada, ¿dónde está? El 4 se ve. Acá. También muy importante siempre, las vistas. Hay que hacerlas bueno, no sé si ahí estaba más arriba el terreno, pero siempre hay que sacar las vistas a la altura del ojo humano, ¿no? 1,60, 1,65, para que veamos las dimensiones reales. Por ejemplo, yo Sí. aquí,
pues en teoría yo no debería de estar viendo techos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque yo creo que vengo desde abajo, ¿no? O sea, si Sí, esta vienes fuera como al mismo nivel de ese paso. Ajá. de acá, Sí, sí, sí. ok, entonces sí, la perspectiva pues debería de ser muchísimo más, o sea, a la hora que sacaras este render, o sea, aquí lo estoy viendo como si fuera un pájaro, ¿no? Ujú. Deberías de sacarlo mucho más plano, mucho más horizontal, ¿no? Paralelo a la fachada, Sí. para entender también las proporciones, porque esto de alguna manera nos ensucia la misma fachada, aunque lo tengas arreglado y ahí trabajado un poco, no nos deja ver cómo es la realidad. Sí, claro. Eh, Ok. entonces, a esto me refería al dominio que tienen esas cocheras en el ingreso principal. Como que, no sé, me deja pensando si el ingreso mmm, está mal, si deberíamos de cerrar quizá toda esta cara y ingresar por el otro lado, quizá que nos reciba como un pequeño murito de contención en esta parte, chaparrito, conteniendo toda esta colina con esas Ujú. plantas, y quizá llegas ahí y giras, ¿no? Giras y ya te recibe este y luego volteas y te recibe este. Y esta fachada se vuelve muchísimo más, quizá con otra proporción horizontal, y ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque la importante quizá es esta. Eh, Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hay una casa de John Powson, no sé si conozcas a John Powson, A ver. es un arquitecto inglés, de los minimalistas contemporáneos o de los últimos minimalistas, bueno, realmente muy potente. Tiene su croquis, es un arquitecto muy importante, no tan popular quizá en cierta escala, porque pues, el minimalismo o esta arquitectura muy limpia lo que tiene es que no es tan popular, no es tan llamativa, ¿no? No es como estas arquitecturas de ladrillos aparentes con celosías o materiales, no, cuando Ujú. todo es blanco, cuando todo es así, pues de repente a la gente ya ves que les gustan los gritos, ¿no? Les gusta el Sí, show. sí, sí, Entonces, sí. la arquitectura calladita no vende tanto. ¿Estamos viéndola ahí? Sí. Fíjate, eh, por ejemplo, pues esta es de una de sus últimas casas, está creo que en Osaka, él es inglés y pues, trabaja en todo el mundo. Pero fíjate, a mí lo que no me encanta esa fachada. Pues. Por Ujú. Se más ve que sea, directo la cochera. ajá, por más que sea John Powson, o sea, a mí esta composición se me hace, ¿no? O sea, el tener la importancia que tiene este objeto, ¿te fijas? O Sí. sea, de repente tiene más importancia la cochera que el ingreso. Y todo, obviamente, pues es muy limpia, ¿no? Muy ordenada, no tiene nada extra. Eh, quizá rosa en lo simplona, ¿verdad? O sea, hay un punto muy delgado entre la elegancia y la sutileza y ¿cómo se le podrá decir? Y pues sí, eso, como esa palabra como simplona, ¿no? Como que también que no sea aburrida, ¿no? Ujú. Eh, Sí, o, sí, como, sí. o, co- o como con falta de esfuerzo, ¿sabes? Porque Sí, sí, sí. hay una sencilleza, ¿no? Con Extrema. toques ajá, o sea, hay una sencilleza compleja que tú te das cuenta que no fue tan sencillo llegar a esa solución, ¿no? Pero hay otras Exacto. soluciones que se ve como que, oye, pudiste haberle dado un poquito más y boom, masterpiece, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, a esto me refiero. O sea, no quiero que esa cochera adquiera, imagínate, bueno, es que sería otra fachada. Regresamos al proyecto. Um, De por sí se seguiría viendo la fachada, porque moverla del lugar creo que sí sería, no sé, un error tal vez. ¿Cómo moverla del lugar? Ajá, o sea, el frente de la fachada, cambiarlo, sí estaría complicado por el terreno. O sea, ahí llega directo la calle hacia, o sea, por el mismo nivel hacia la cochera. Entonces no se haría Ujú. mucho manejo de terreno si la entrada de la cochera está ahí.
Sí, no, claro, claro, claro. Sí, también lo estaba pensando. O sea, las cocheras tienen que quedar ahí, ¿verdad? Sí, Esas sí no te las muevo. Eh, lo otro que te decía yo era, ¿qué pasaría si trabajabas acá? O sea, si hacías el ajá, corte de terreno, si hacías el corte del terreno aquí, ¿no? Y de repente la casita como que hacía esto, ¿no? Entonces, eh, o de repente este muro se volvía, empezaba a bajar, ¿no? Como que adaptándose un poquito a la pendiente, eh, y te iba como que generando ese andador del ingreso. Tú sigues con tus plantas aquí, eh, y entonces, ¿qué pasaría si esto se cierra? ujú, Entonces, se vuelve como yo vengo caminando por aquí, yo vengo caminando no sé qué, y estoy entrando por este lado, y la fachada acá, pues, es mucho más ciega. Y quién sabe, habría que estudiarlo, si abres un hueco, eh, si abrieras un hueco como que viera para acá, o nada, o completamente ciega. Eh, no lo sé, inclusive, ahí te va. Acuérdate que estamos tratando de hacer que las cosas parezcan piezas. O sea, ¿qué pasaría si de repente estas cocheras... otra de las cosas es que cada vez la hacemos la casa más real. Entonces, ¿por qué enjarrar si estamos asumiendo que el cliente no tiene tanto dinero? Entonces necesitamos hacer la cosa cada vez más, o sea, se las tenemos que hacer más fácil. Entonces pensemos más bien en que todo lo deje de ladrillo, ¿no? O sea, imagínate cuánto le va a tener que gastar ya cuando él levante sus muros de ladrillo, que igual y hasta lo obligamos a que esconda castillos y que le quede aparente todo. Eh, y aparte que le digamos de repente, pero tienes que enjarrar toda la pieza de adelante y toda la pieza de atrás. O sea, te vas a llevar ahí 70,000 pesos, ¿no? 80,000 pesos en enjarrar toda la cacha. Y dices tú, no, pero ¿para qué si ya tengo el ladrillo? Entonces me hace sentido eh, el proyecto de Alejandro, eh, están manejando este tema del ladrillo aparente, cosa que yo creo que tiene mucho sentido. Igual y, por ejemplo, si quisieras manejar el otro color, pues pintemos el ladrillo de blanco, ¿verdad? Y entonces se vuelve más sencilla la solución y más coherente es la palabra con la situación del cliente, ¿verdad? O sea, ujú. tenemos que hacer que le salga lo más barata posible. Eh, y bueno, a lo que voy con las piezas. Tenemos el problema que es la cochera. Entonces, aquí tenemos nosotros, eh, pues quizá 2 piezas o quizá 4 piezas de metal. ¿Qué pasaría? Imagínate que todo esto se vuelve como un objeto, eh, y de repente tienes las cocheras cerradas metálicas y de repente, bueno, esto sería como un detalle caro, ¿no? Pero nos genera esa relación entre el interior y el exterior que quizá estamos buscando. Imagínate que de repente ese portón que es de placa, es de lámina sólida, de repente Ujú. se vuelven de soleras o de tubitos, y se integra todo con esta parte. Entonces yo puedo ver a través de esa celosía, entonces, pero sigo entrando por un costado. Entonces, estos son arbustos, aquí tienes una jardinería, aquí viene la huella de la cochera, quizá en esta parte que es donde te decía, quizá aquí tienes que extender un poquito un murito de contención para Para volver dejarlo a al mismo dejar, nivel. Ujú. ajá, para dejarlo al mismo nivel, y ayuda, te fijas, a que se extienda la casa un poquito en esta zona. eh, manejas el mismo piso, fíjate, otra vez, el ladrillo. Acuérdate que aquí, o sea, imagínate que yo les hubiera dicho, tienen que resolver la casa con un solo material. ¿Qué material vamos a utilizar? Pues el ladrillo, obviamente, Sí, ¿no? O sea, todo. tiene una ladrillera. Entonces, esa es una megapista. O sea, para que le salga lo más barata posible, toda tu casa es de ladrillo. O sea, voy a tratar de utilizar el ladrillo en todo. O sea, eh, y eso te va a bajar el costo un 50%, o sea, solamente el material con el que lo haces. Entonces, imagínate que de repente, pues, eh, todo, ya no maneja cementos pulidos. Ahorita le estoy cotizando a un amigo unos cementos pulidos para una losa que quiera aventar.
y es un tema porque es caro y no es tan fácil encontrar a alguien que te lo haga bien, te revienta, hay que sellarlo. O sea, no es un material, aunque parezca barato, tampoco no es tanto, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es, ¿qué pasaría si también es ladrillo el piso, pues? Entonces, un solo material y de repente te traes el ladrillo, ¿no? Desde el área de terraza, te lo traes adelante. Eh, Sí, estaría te- bueno y- eso. ¿Verdad? Y todo se Sí. integra y te lo traes también a las cocheras, quizá de repente juegas con la forma en que pones el ladrillo en diferentes posiciones para que acentúes cosas, si quieres acentuar cosas. Por ahí Alejandro hacía ranuras en el ladrillo como para marcar límites, ¿no? Límites entre un andador, entre un espacio de cochera, no sé qué. Pero entonces, y de repente, pues no sé, vas cuidando todas estas cosas, todo se empieza a integrar. Esto pues sigue siendo ladrillo, ¿verdad? O sea, como estamos diciendo que todo esto es ladrillo, pues entonces toda esta pieza también es ladrillo. Hay que ver entonces cómo vamos a diseñar ese portón de manera que se integre al lenguaje de ladrillo. Ahí sí te digo, por ejemplo, no te digo que sea aparente, puedes pintarlo, o sí aparente, ¿verdad? Todavía más barato, que no le des mantenimiento nunca. Entonces, caray, ¿qué pasó? Ya no veo tu pantalla. Sí, no sé qué pasó, que alguien me sacó. mm, ¿Dónde estaba? ¿Listo? Sí, ya, ahí está. Se borró todo mi dibujo. Creo que sí se borró todo. Sí. Bueno, pero sí lo recuerdo todo. Ok, bueno, entonces Que el portón pintado. a lo que iba es que como ya estás haciendo todo esto de ladrillo, entonces, ¿de qué material haces el portón para que no se vea? Para que no se vea y que se integre con el mismo muro de ladrillo. Estaría interesante, estaría interesante pintarlo de un terracota, ¿no? ¿Conoces esta casa famosa de Andrés Casillas? ¿Sí sabes quién es Andrés Casillas? Sí, sí, sí. Pues la casa que le hace a Pedro Coronel, al pintor. Andrés Casillas, Mm, Pedro Coronel. Una casa muy, muy, muy bonita, muy abstracta. eh, y con estos colores sí, sí, eh, sí, está padre. tierra, ¿verdad? Eh, entonces, imagínate un tipo de color, eh, Sí, se pues me hace muy legorreta también, ¿no? sí, Ahí. sí, 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 sí. Y digo, pues es que estamos en esos territorios, ¿sabes? O Sí, sea, claro. Legorreta cuando le tocaba hacer estas casas, Legorreta tiene muchas casas en Estados Unidos, en estos valles de Arizona, de cosas así, eh, que utiliza esos colores tierra, ¿sabes? Sí, ¿Por qué? creo que tiene una Porque casa que se llama Casa de Bajío y esa también a tiene ver, tonos ca- terranitos. a ver, casas Legorreta. Y, o sea, ese tipo de Ujú, colores también, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, está muy padre, pero es que no sé, no, como que no me convence tener todo de ladrillo, sí, lo siento muy pesado. Es que es pesado. Te hablé de, por ejemplo, fíjate, estos colores ahí ya le bajan, ¿no? Y se vuelve un Sí. poquito menos fuerte. Aquí se vuelve más rojo, Ujú. también un poquito más rojo. Pero quería ver algunas fachadas exteriores para ver, para ver cómo se integra con el paisaje. Eh, Bali, ¿cómo le podría poner? Mm, este tipo de cosas. Fíjate, inclusive pensarla en madera también, ¿verdad? O sea, si vamos a Sí, 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 gastar, eso se integraría muy bien. si vamos a gastar un poquito, pues darle un portón de madera que le dé elegancia al ingreso. Y fíjate, quizás si le diéramos ese toque de portón de madera, nos haría menos ruido también
en el ingreso, porque, pues porque tienes ese portón de madera que es bonito, ¿no? Que es agradable. A ver, no lo encuentro. Casa Legorreta, Estados Unidos, podría poner. Legorreta, Estados Unidos. O Arizona. Y es que tienen por todo el mundo ese tipo de casas. eh, Obviamente casas muy grandes, No, mira, eso sí está fíjate, increíble. Sí, ese ¿verdad? está padrísimo, esa plaza con plantas, con esos agaves. Increíble. Ujú. Y Sí, igual en lugar fíjate, del blanco, en todo lo que tengo blanco, se puede ajá, poner así para que se integre, ¿no? Como con esos colores. esa, exactamente, o sea, fíjate cómo nacen esos muros de repente de la tierra. Haz de cuenta que estamos en el mismo terreno. Sí, sí, No más que esa mansión es de 1000 metros cuadrados, ¿verdad? sí, claro, Eh, más. pero fíjate también qué bonito se entiende que casi toda pareciera que es de un solo nivel, ¿no? Y de repente como que nomás salen esas pequeñas protuberancias, pero, pero parece como, bueno, sí, se ve muy horizontal. eh, entonces, sí, esa foto estuvo buena. A ver si hay otra. De repente, claro, es que se abren solamente unas cuantas. Um, los azules. Antier estaba leyendo una entrevista al artista Anish Kapoor. ¿Conoces a Anish Kapoor? Mm, El del frijol este que está en Chicago. Una ah, sí, escultura. claro, que refleja, ajá, ya. Exactamente. Y él hablaba en esa entrevista porque trabaja mucho con colores. Él es indio, él es de la India, Uy, sí, pero ha son vivido muy en... folclóricos ahí. Ajá, pero ha vivido Tú ya fuiste, yo nunca he ido. No, no, Eh, no, nunca he ido, tengo planes, pero no, nunca he ido. pero lo que dice es que el color en sí mismo, o sea, el color no es como un adjetivo, sino que es, o sea, tiene no me acuerdo cómo lo explicaba, Personalidad, tengo que volverla a leer. No, como que transmite, más que transmite, como que es una fuerza en sí misma cada color distinto, ¿sabes? O sea, el color ujú, no es como le agrega significado, sino que el color es un significado en sí mismo. Eh, Fíjate, y te lo digo también pues para entender que podemos ser muy fuertes con el color. Es más, te podrías enseñar unas cosas que está haciendo el fotógrafo arquitecto César Béjar. Ayer me estaba mandando unas fotografías de su casa en Culiacán y lo que hizo fue en unas ventanas hacia el sur, le puso colores, le puso digo, ahorita todavía hizo la prueba, le puso un papel con color naranja para ver de qué manera proyectaba la luz, ¿no? En el interior de la ujú. casa. Y de repente cuando trastabillo siento que soy Andrés Manuel López Obrador. ¿Sabes? Porque habla como muy lento. Entonces, eh, el color que proyecta te cambia todo, ¿sabes? O sea, realmente adquiere un significado distinto. Sí, todo el espacio tiene ya una sensación diferente, ¿no? Ajá, fíjate, en los colores aquí de Anish Kapoor, o sea, azules absolutos, esos rojos súper intensos, y cambia Azul. también las texturas, explicaba en la entrevista que le gusta que sus texturas, que la piel de sus objetos se sienta hasta como si fuera comida, como si le pudieras llegar y dar una mordida a sus piezas. Fíjate, no, y muchos conceptos traía, o sea, habla de que sus piezas tienen que hablarte del infinito, de los bordes, es pura arquitectura, ¿sabes? Sí, Es una sí, sí. arquitectura traducida de otra manera. Pero fíjate, el tema del color, como me tocó ir a su exposición en el DF, la que estuvo ¿en dónde estaba? En el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, contemporáneo de la UNAM. Ahí Ajá, estaban estas piezas. órale. Y había varias piezas, fíjate, por ejemplo, esos colores. Tienen una fuerza.
O sea, y no, son muy intensos, es un azul, morado, o sea, te cuesta trabajo entender qué pasa, ¿no? Te cuesta trabajo entender qué está dentro, qué está afuera. Entonces, creo que lo que estás haciendo vale mucho la pena analizar, pues, o sea, el tema del color, el tema de la textura exterior, para que todavía vuelva más potente, ¿no? La arquitectura. Sí, sí Entonces, me late poner terracota en todo lo que ves blanco. o O sea, uno más tierra, tal vez. pero tendrías que seguir enjarrando, ¿verdad? O sea, te la dejo ahí porque hasta deberías de pensar, o sea, ¿qué pasa si tú le propones un terracota que te encanta y tu proyecto gira en torno al terracota, pero de repente el cliente la levanta de ladrillo y se le acabó el dinero? Simplemente, pues dice, sí, arquitecto, estaba muy bonito su terracota, pero pues ya no tenemos dinero, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. se va a quedar así un rato. Quizá después la enjarramos y la pintamos en unos 2 o 3 años. Entonces, te lo digo para que ya tendrías que estar pensando que la casa fuera fuerte sin necesidad del terracota, ¿verdad? Que la casa fuera fuerte sin necesidad del enjarre blanco. Entonces, y de hecho para mí, o sea, yo me imagino esto, acuérdate que hablamos de los tres materiales, entonces, y como decíamos que la arquitectura contemporánea no solamente se queda en tres, o sea, tres lo dijo Frank Lloyd Wright hace 70 años, pues. Entonces, la lógica nos diría que cada vez deberían de ser menos. Entonces, si estamos hablando de arquitectura que va para la siguiente década o para todo el siglo XXI, pues me encantaría verla toda esta cosa de un solo material, ¿no? Y ver el diálogo entre las dos piezas, como esa arquitectura de Legorreta, esa fachada que vimos. Imagínate cómo se vería si de repente venía ese elemento y venía blanco y de repente se volvía el terracota. Lo potente es que todo es el mismo material. Entonces, así tenemos que tratar de entender la arquitectura, ¿no? Menos elementos que nos brinquen. Entonces, dicho eso, pues ya vale la pena analizarlo todo, porque inclusive, imagínate que todo esto venga de ladrillo, 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 y de repente tú haces este portón y lo haces de madera para que pues tenga ese toque la casa, Sí, si como bien con es un carácter sencilla, bien. ajá, ¿no? Pero le dé esa sensación de que tampoco no es tan económica, ¿no? La madera tiene ese poder de hacer las cosas, darles un cierto lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque no sea la cosa más cara, pues puede ser un pino ahí nomás, pero ya se ve, ¿no? Se ve, levanta. Entonces, ¿qué pasaría si de repente nos venimos con el ladrillo, 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 y de repente, ¿te acuerdas que hablábamos de las celosías que se van desconfigurando y que de repente empiezan como que a perder materia y se genera la celosía? Digo, es una idea, ¿no? Como tratando de integrarlo todo y resolver este problema del ingreso por el centro al lado de las cocheras. Imagínate que de repente aquí te generas un muro de celosía de ladrillo, ¿no? Que deje Entonces, ver un poco ya hacia ese patio, ¿no? exactamente, entonces me hace mucha coherencia porque ahora sí se siente como muy intencionada esa celosía, no es como un añadido, sino como es parte del mismo muro, porque aquí debería de ser, aquí está bien que sea sólido porque nos estamos protegiendo, ya estamos abriéndonos hacia este sentido, pero de repente llegamos acá y se hace la celosía para que nos deje ver un poco, ¿no? De lo que está pasando atrás. Y entonces aquí ya tendríamos esa contención. No tiene ni siquiera que ser tanta, ¿verdad? Pueden ser 1,20 m, no sé qué, Para el solamente paso. para hacernos, ajá, exactamente. Aquí estamos ya más arriba, aquí ya tenemos las pendientes naturales del terreno. Aquí viene, imagínate que todo fuera ladrillo, pues. Entonces, te hablé ya del auditorio este de Álvaro Siza. No. A todos se los he puesto porque estamos hablando de ladrillo y para mí ese es un gran ejemplo. Híjoles, voy a tener que borrar mi dibujito y me está gustando otra vez. Déjame ver si le puedo hacer algo más. Um, a ver. Creo que ya se ¿Se borró borró? de por No. sí. Ah, no. No, ahí está, ahí está. Pero bueno, ok, entonces a lo que iba es que imagínate qué fuerte se vuelve esto a la hora de que también todo este muro es de ladrillo, ¿no? Entonces Sí. tiene un cierto grosor, ¿no? Un espesor, 25 centímetros, un ladrillito a tesón que nos haga la contención, pero
Pero fíjate cómo empezamos con gestos, pues también, obviamente este muro va a ir desapareciendo, o sea, se va a ir haciendo cada vez más chiquito hasta que termine en nada, ¿no? O hasta que termine en terreno natural, para que se sienta que de repente se descompone y se vuelve terreno. Aquí al fondo, pues tenemos el ladrillo también, tenemos ladrillo en el piso, ¿no? Tenemos, o sea, todo es ladrillo. Es como si entráramos a este mundo que de repente se integró en el cerro eh, y está formado de lo mismo, ¿no? Siguiendo estas mismas ideas de arquitecturas como cueva, pues, arquitecturas con un solo material que vamos trabajando como muy naturalmente. Y entonces, pues imagínate todo este mundo quizá, sí, claro, es que todo sería ladrillo, pues. Quizá de repente en esos mundos de ladrillos, pues también le va a ir creciendo la maleza, le va a ir creciendo la naturaleza, va a empezar a agarrar unas tonalidades cuando le empieza a crecer esas plantas, pues como más naturales, se va todavía a perder más. De repente puedes abrirte un hueco por ahí en el ladrillo y ponerle un árbol, ¿no? No sé qué, como para que te delimite como que, pues aquí va un coche y acaba otro. Entonces, el árbol te compone sin que te obstruya también el funcionamiento de lo que estás diseñando. Pero fíjate cómo de repente tenemos un mundo, ¿te das cuenta? En vez de sentir que la arquitectura solamente era como que esta cajita aquí, hay que pensar en todo, ¿no? Hay que pensar realmente cómo la integramos, cómo llegas, cómo trabaja esto y adquirió, ¿te das cuenta? Adquirió Sí, una, ya. una fuerza distinta, ¿no? Una interacción distinta. Voy a irme ahora sí con Sisa, Álvaro Sisa. Álvaro Sisa, este auditorio. Linares es un auditorio que está cerca es relativamente nuevo, 2016, está cerca de Barcelona. Y fíjate, yo ¿Todo creo que lo ladrillo? hizo, todo es ladrillo. Yo creo que lo hizo, yo creo que fue ladrillo también por temas económicos. O sea, recuerda que están allá en crisis, Sí. entonces siguen construyendo cosas, pero pues de la manera más barata posible también, ¿verdad? Entonces, y fíjate cómo se integra, me encanta cómo se integra. De repente es una pieza como sólida. Mira, volvió el dibujo. Eh, acá. Es una pieza como muy sólida, pero que se empieza a trabajar. Imagínate que toda esta pieza, si la abstrajéramos, fuera como un gran bloque, ¿no? Un gran bloque que de repente fuiste trabajando y fuiste quitándole pedazos en ambos sentidos, ¿no? Aquí lo destruyes en sentido transversal, le quitas un hueco acá, le quitas un hueco acá, bajas este nivel. Entonces, esa es la arquitectura. Te fijas que no hay más no hay más malabares, pues. No hay cambios de materiales, no hay como más cosas, pues, para hacer algo interesante, sino que la misma arquitectura se trabaja a sí misma. Fíjate, este tipo de cosas que te estoy haciendo, te fijas que es muy decisa, ¿no? Cómo trabaja la topografía del terreno y se integra a través de estas pequeñas contenciones por aquí, contenciones por acá, que te hace sentir, pues, que el edificio pertenece al entorno. Entonces, es parte de esto que te estaba diciendo. Y fíjate, es el mismo material, ¿no? De repente se vuelve muy sólido. Te fijabas que en este lado hay como más malabares formales y siguiendo, ¿no? Ese equilibrio, de repente en esta parte se vuelve muy plano, ¿no? Muy recto, nomás con este gran elemento que surge, que tiene un porqué, que obviamente pues estamos hablando que es el auditorio principal. Entonces, no nomás es de que quiera él un elemento que irrumpa, ¿no? Para componer, sino que debe de tener una función. Estoy seguro que si no lo necesitara, pues daba igual y hasta más calladita se ve la pieza si fuera solo esto, ¿no? Entonces, vas trabajando ahí se puede ver esta parte, vas trabajando con la misma forma como te lo va pidiendo. Este tipo de cosas, ¿no? Fíjate cómo se integra el edificio, ¿no? Rompe un poquito y de repente fíjate cómo sube esta rampa y se desaparece. Es lo que te decía con la contención
que nos quedaba a la derecha en el dibujo, cómo pues de repente tiene una altura, pero poco a poco hay que irla desapareciendo para que se pierda en el mismo terreno. O sea, la manera en que se integra, solo un material, y ya si Sí, lo está vemos increíble. más cerca, fíjate este tipo de cuestiones, ¿no? Era lo que decíamos un poquito, fíjate cómo respeta la altura de este muro, ¿no? Entonces, aquí sí Sisa, pues quizá como tú o como Powson, no le importó que se viera ese portón, pues es parte de también, ¿no? No se ve mal. Ajá, Y pero es si que te aquí fijas, como que se ve chico, ¿no? O sea, no es lo importante de la fachada. exactamente, ¿no? Este juego bajo que hace y el ingreso está por acá. Entonces, no te está haciendo ruido, se ve bastante callado, ¿no? Y en diálogo con esta ventana que está a un lado, ¿te fijas? Sí, Eh, sí. Sí, entonces, sí, sí, se ve proporcional todo. uh-huh. Fíjate cómo trabaja también por el mismo tema de ladrillo. Les comentaba que Sisa acostumbra mucho dejar estos rodapiés, estos soclos de granito, que le ayudan también, digo, le dan un lenguaje a su arquitectura, pero sirven también para darle proporción a las alturas de los muros y para temas muy funcionales, ¿no? O sea, recuerda estas arquitecturas públicas que tenían en las escuelas, ¿no? Siempre los Ajá. rodapiés pintados de otro color, en pintura de aceite, de esmalte, ¿no? Sí, sí, Porque sí. la gente se agarra de ahí y se mancha. Sí, Entonces, se recarga, pinta. Ajá. ajá, y luego te salen las humedades, ¿no? O sea, Sí, sí. siempre, tarde o temprano, nos empezamos a llenar de humedades en las partes más bajas de los muros. Entonces, todo eso te ayuda a que no salga la humedad o te la oculta, o que tarde más. Entonces, también tiene un sentido funcional, ¿no? Eh, pero fíjate qué limpio, ¿no? Te oculta las losas, te oculta las estructuras, sigue con este lenguaje muy estereotómico. ¿Te fijas cómo juega con estos mismos niveles, ¿no? De esos muros de contención que te generan estas pendientes? Pero esta es la arquitectura que me gustaría que hicieras, ¿no? Esta arquitectura que no hay un protagonismo de elementos que resalten o que contrasten, sino que es esta arquitectura de la pieza, de la escultura, que la vas a ir trabajando poco a poco, ¿no? Cuidando que predomine siempre el lleno sobre el vacío. ¿Te fijas cómo logra ocultar las ventanas? Al menos de ciertas posiciones, ¿no? De repente ya te das cuenta que sí hay ventanas por otros lados, pero están muy bien trabajadas, ¿no? Eh, y ese mismo lenguaje de los soclos, pues se los lleva adentro. Entonces, me regreso. Eh, entonces, es un poquito eso en esa fachada. Déjame ver si se me olvidó algo en la planta. Eh, aquí, bueno, habría que ver solamente cómo llega, ahorita tengo que ver cómo llega el terreno en esas ventanas, pero realmente funciona muy bien. Ahora, ¿cómo cambiaría esto, verdad? ¿Quién sabe si este muro, imagínate que ya estamos pensando que hace algo así, ¿no? Y de Ujú, repente sí, sí, estamos sí. viendo que este hace algo así, ¿no? Así. Sí, sería ahí un zigzag, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, de repente tienes la celosía que te deja ver. Claro, quizá esto no está tan largo, ¿no? Porque es más caro andar cortando tanto y haciendo tanta cosa. Quizá es menos. Eh, y este llega aquí en este punto, ¿no? Y luego se mete. eh, pero hasta se ve interesante, ¿no? Todo el recorrido, ¿no? Que tienes que ir haciendo, pero que desde acá ya lo estás viendo. Eh, entonces es como que ya lo vi, ahora lo recorro, ¿no? Eh, y entonces consideramos, ¿no? Consideramos esta solidez de esta pieza, todo esto que estábamos diciendo de los muros de contención que tenemos Ujú, que sí, hacer, sí. quizá un poquito en esa parte, el muro de contención que tenemos que hacer aquí, ¿no? Este es el que va a ir desapareciendo. Eh, Esto me gusta mucho. Aquí llegamos. Esto quizá hay que trabajarlo un poco porque no sé qué tanto nos ayuda ese muro que da la vuelta. Eh,
O sea, no sé qué tanto nos ayuda ese, no sé si solamente podría ser más limpio, inclusive pensando yo en estas arquitecturas como californianas de los neutras que luego hicimos acá, ayer estábamos viendo con otro alumno las casas del Pedregal de Atolini Lag, de Francisco Artigas. Entonces, Ajá. todas esas casas, por ejemplo, pues sí, este es vidrio y quizá la puerta pues es de madera, pero tiene al lado en vez de que sea muro, se vuelve un fijo de vidrio y entonces ya tú sientes toda la transparencia de esta pieza, ¿no? Ya entiendes que todo esto funciona como un solo elemento, ¿no? Quizá la puerta es sólida, de madera, pero al Ujú, sí, sí, ladito, sí. ajá, o quizá todo es la puerta, ¿verdad? O sea, quizá es una puerta grande que tenga un pivote, que gire, ¡fum!, ¿no? Que gire un poquito este Sí, sentido. tendría O mucho sea, más presencia ahí, ¿no? En todo eso. Sí, sí, sí. exactamente, todo se vuelve muchísimo más fuerte. eh, y, a ver, estamos viendo también que estamos en el ingreso acá. Entonces, aquí está techado, ¿verdad? Ahí está techado ya, sí. Todo esto está techado, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, Hasta un poquito ahora, más hacia el patio, para que es cubra lo que la parte de, del acceso, ¿verdad? ajá, del acceso, sí. Es lo que te iba a decir. Quién sabe, quizá aquí tendríamos que ver una línea punteada, ¿no? Sí, 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 Para, sí. y se vuelve muy miesiano, ¿no? Como estas perspectivas del pabellón de Barcelona, ¿no? Con losas que vienen, vamos, lo vemos. Sí, 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 claro. Ok, ok, pabellón de Barcelona. ¿Te fijas cómo estamos haciendo una arquitectura de unas mezcolanzas increíbles? Sí. Eh, pero, pero tomamos lo mejor de todos, ¿no? Claro, es lo mejor. Eh, Fíjate, este tipo de juegos, ¿no? Este tipo de juegos de la losa que llega y sienta, ¿no? Y de repente tenemos toda esta área cubierta y toda esta área descubierta. Entonces, eh, y obviamente, pues todas estas casas que te digo de Artigas, de Buendía, de Neutra, incluso, obviamente, todas traen o sea, todas esas combinaciones las sacaron de aquí, pues. O sea, ya después, esto fue un pabellón, ellos las aplican a casas. O sea, si nos vamos a ver esas casas, por ejemplo, de Artigas, fíjate, Francisco Artigas, Artigas, creo que se pronuncia, casa, vas a ver que es una traducción del pabellón de Barcelona, Sí, ¿no? claro. Llegan y lo aplican ya a sus conceptos de vivienda. Pero fíjate, este tipo de juegos. Mira, pues aquí está, ¿no? Es que yo no invento nada, nomás copio lo que he visto, fíjate. Eh, la puerta al lado del vidrio, ¿te fijas? Sí, 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 justo. Y ahí el patio abierto, ajá, y la planta. Ahí está, ahí está todo. Claro, pues es que es así, ¿no? O sea, y estas casas son de los 50 y se ven más modernas que lo que me digas. Entonces, eh, ese es el tipo de juegos que estamos tratando de hacer. Ve qué cosa más increíble, cómo se integra perfectamente a la piedra, a la pieza, asienta, la proporción que hay, ¿no? Chaparrito esta parte para que dialogue con esta de acá. Entonces, estas son masterpieces todas, ¿sabes? Ve eso. Sí, 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 están increíbles. Entonces, es este tipo de arquitectura, ¿no? Que estamos tratando de hacer. Ok, entonces ahora regresamos. De eso. Buenísimo. Sí, sí. Hay un libro que se llama Casas del Pedregal, de editorial G&G, Ujú. que te recomiendo que tengas a la mano toda tu vida, que te mueras abrazándolo, eh, porque, porque son las casas más bonitas del mundo, te lo juro. O sea, ni siquiera las de Le Corbusier son tan bonitas, porque No. no tenían esos paisajes, no tenían los terrenos de Le Corbusier, bueno, obviamente algunos, no sé qué, pero esos terrenos del Pedregal, con la piedra volcánica y esa vegetación exuberante, tropical, o sea, eso es el 60% de la casa. Entonces, por eso son tan bonitas. Entonces, ok, vamos consiguiendo eso. También integramos esa losa a este paño. Eso es Ajá. lo que haría eso es lo que haría Mies, ¿no?
O sea, esa línea de proyección tendría que salir por ahí. Entonces ya se entiende muchísimo más. Aquí ya llenas de plantas, ¿no? Lo que habíamos dicho, plantas de sombra, que nos traigan el exterior al interior. Tú estás parado aquí y las estás viendo, ¿no? O sea, tú estás viendo todo este mundito interior, ya te dan ganas de entrar. Abrimos la puerta, tenemos esta vista. Y sigues viendo las plantas. Ujú. Sí, está Ajá, increíble eso. sigues viendo las plantas, ok, hay que ver ahorita este muro en cuestión de la forma, cómo nos compone todo esto de acá, eh, porque si te fijas no coincide con nada. Habría que ver si valdría la pena, eh, no, porque aquí sí está muy padre que entres y veas. Eh, claro, porque podría ser otra cosa. O sea, ¿qué pasaría si llegas y no ves? ¿Qué pasaría si llegas y el muro este lo extiendes y haces que coincida con esta parte? No te voy a decir que lo hagas a doble altura. Valdría la pena si quisieras, pensando que este cuate tuviera más, o sea, que tuviera más dinero o pensando que fuera una casa, ¿no? O sea, si esta fuera una casa para gente, eh, para un artista, ¿no? No sé qué, alguien con mucho dinero, yo sí pensaría en trabajar en sección esto. Y qué pasa si llegas a una altura y media? ¿Qué pasa si esta pieza se vuelve una altura y media? Ujú, Entonces ujú. llegamos, tenemos la línea de proyección en esta parte, y de repente aquí pasamos y ya baja el nivel. O sea, la sensación de esa casa sería enteramente distinta, ¿no? O sea, como llegar a ese vestíbulo grande, ¿no? A este vestíbulo muy potente. Eh, Inclusive ahí ya podrías manejar eh, la mitad del muro, la mitad del muro de esa doble altura o de esa altura y media sólido, ¿no? Y la de abajo de vidrio. Entonces, digo, son ideas, ¿no? Son ideas que me imaginé, porque cada que tengas tú este tipo de espacios, tienes que pensar, porque por eso nos ayuda la ortogonalidad, ¿sabes? Porque nos define cosas. Entonces, tú ya aquí ya puedes estar pensando, claro, o sea, yo aquí no me cuesta nada, este pedazo de losa lo levanto un poco más y en sección pues ya está haciendo esto, ¿no? Sí, la Entonces, diferencia ya. ajá, a esto me Ujú. refiero con que esta es la losa. Imagínate que aquí tú tienes la personita y aquí eh, tienes vidrio abajo, y esto es sólido, ¿no? O sea, todo esto es sólido. Y los vidrios están abajo y por allá tienes la penca. ¿Te fijas cómo se vuelve eso? No sé, se vuelve como un paisaje, ¿no? Así como en horizontal, como una pantalla muy alargada. Eh, entonces, y lo trabajas en sección, pero ok, son ideas, son ideas. ¿Por qué te lo digo? Porque en la fachada creo que no estaba tan agradable ese muro obstruyéndome. Por más que tú me digas que esto te gustó, si te fijas, Sisa no lo haría. ¿Te das cuenta? O sea, para Sisa esto es un chipote en el espacio. Tendríamos que ver la manera en que te fijas cómo Sisa no trabaja con elementos esbeltos que atraviesan. Digo, Barragán lo hace, por ejemplo, en su fuente, pero también entendamos que es otro ejercicio. Ujú, sí, sí. Ahí era una fuente que te estaba delimitando ciertas cosas. A lo que voy es que es más puro la pieza, ¿no? Otra vez también como Legorreta, o sea, la pieza integrada, completamente limpia, y que lo que pase hacia adentro, ¿no? Que sean como sustracciones más que añadidos. Yo veo esto y para mí es un objeto que agregaste, ¿no? Eh, vamos viendo otra fachada de ese mismo lado. No había. Como para ver, no, creo que no hay, ¿verdad? Mm, Para ver ese muro que nos... Ah, no, ahí está. ahí está. Te fijas cómo se Ajá. vuelve, nos fragmenta todo esto que está pasando aquí, ¿no? Con lo que está pasando acá, y en vez de tener Sí. yo dos huecos, podría tener un gran hueco, ¿no? O sea, podría tener una gran sustracción, remetida quizá. Yo sí
Ahorita hay que ver, porque, o sea, ¿cómo hacemos esto como una sola pieza? ¿Por qué? Porque si yo hiciera, imagínate que le quitas esta idea del bajareque. ¿Por qué? Porque a menos aquí, ¿te fijas cómo se ve como un elemento aparte? Pues, Espérame un segundo, es que voy a entrar de mi celular, que ya el iPad está muriendo. ok. A ver. Los tengo muy cerca. Dame un segundo. Ay. Es que no se sale del iPad. Espérame tantito. Quizá necesitas ponerte audífonos. Sí, ya. Ya, listo. Ok, buenísimo. Entonces, fíjate cómo esa cubierta se siente como un elemento añadido, ¿no? O sea, si estuviéramos viendo esto en maqueta, yo te diría, te agarraría esta losa y te la quitaría, ¿sabes? O sea, porque no me gusta que las cosas se sientan, también esta se siente como aparte. Obviamente podríamos trabajarla para que se vuelva parte de con el mismo material o cosas, pero así como la veo, son añadidos, ¿no? Yo te quitaría esta losa, te quitaría este muro y te quitaría esta escalera. Y este muro también te lo quitaría. Imagínate la proporción de esa pieza, simplemente con eso, solamente traes un hueco aquí y todo lo demás es sólido, ¿no? Entonces, la proporción también de esta pieza sólida con este hueco, mucho más potente. Y entonces deberíamos entonces de estar pensando, ¿sabes qué? Pues compa, vas a tener que invertirle poquito nomás en esta losa, ¿no? Porque la voy a extender yo, va a ser de la misma losa, la hacemos de ladrillo si quieres la losa, y deberías de estar pensando en una bóveda de ladrillo, no sé qué catalana. Ajá, es la que te había mencionado la otra vez. Ajá, entonces, fíjate, ¿cómo podríamos hacer para que para extender esta misma losa, o sea, que se venga por acá, que venga en este sentido, quizá es toda la losa, ¿no? Y entonces aquí baja y, y habría que ver qué pasa aquí, habría que ver qué pasa aquí, porque quizá tenemos que hacerle un pequeño resaque a eso para que después dibujamos la escalera, pero una escalera integrada al mismo volumen. Entonces, si te fijas, pareciera que, la única sustracción, o más bien, bueno, las dos sustracciones de esto obviamente aquí nos falta este muro de acá para que se sienta esta sustracción. Entonces, esta pieza tiene la sustracción del área de la terraza y solamente, bueno, habría que ver, quizá, bueno, es que habría que componerlo ahí, este encuentro, para ver, porque quizá la escalera puede quedarte al mismo paño de la losa, ¿no? De la losa que sacas, y aquí necesitas ese muro. Entonces, pues aquí, no sé si se entienda, este resaque que tendrías en el piso para poder subir, ¿no? Pero entonces, la pieza tiene esta sustracción que es la profundidad de esa escalera, ¿no? Ese 1,15 m, pero este paño es este paño, ¿sí me entiendes? Ajá, ya, sí. O sea, esa terraza que queda de este lado abajo de las escaleras ya no estaría, ¿no? Estaría el mismo paño del filo de las escaleras. Exactamente. Y entonces ya parece ser que todo es el mismo paño y solamente tiene esta sustracción, que es este espacio para empezar a subir, ¿verdad? Habría que ver eso o sacar este paño, digo, ahí la planta cambiaría un poco, pero en cuestión de forma conseguiríamos más que todo fuera el mismo paño, o sea, que esto fuera el mismo paño, y lo único que botara fuera la escalera.
¿no? Pero maciza, no flotando por abajo, sino que con muro afuera. Entonces, sería más bien esto que tienes aquí ya, ¿no? O sea, la escalera tendría esta forma, como un elemento extruido de todo este paño, ¿no? Y entonces ya este paño ahora considerarías que la terraza va hacia adentro, ¿no? Entonces, ahora ya más bien la sustracción entraría como por acá, ¿no? Entonces, esto que estoy dibujando es la línea de la terraza, cómo entra, ¿no? Y por allá al fondo se ven los ventanales, los ventanales. Entonces, y la terraza ya la estás extruyendo un poco, ¿no? Entonces, esta es la terraza, ¿no? La terraza ya quedó penetrando nuestra pieza. Y si te fijas, quizás es un poco más limpia, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. ya no tienes ese hueco ahí que se nos estaba haciendo un poquito medio raro. Y se entiende pues que esta escalera es como si hubieras dibujado en el muro el perfil y lo extruiste, ¿no? Lo extruiste, pues ya lo vimos, es lo que estaba haciendo Sisa, ¿no? Creo que también las tenía por ahí esas escaleras extruidas en una cierta pieza. Y entonces, y como todo va a ser de ladrillo, pues entonces todavía se va a mimetizar más, ¿no? Si lo ves justamente en alzado, pues quizá ni siquiera ves la diferencia de estas escaleras. Ahorita vemos una casa de Ferrater que creo que también lo hace, pero creo que se ve bien, ¿no? Se ve bien cómo esta terraza penetra en la pieza, ¿no? Penetra en la pieza y hace que se extienda. Entonces, entonces la terraza te coincide con las escaleras, ¿no? Te coincide Ajá. con el paño de las escaleras. Hay que ver qué pasa en planta, ¿no? Porque en planta necesitaríamos. Yo creo que sacaría el lavado, el patio y la cocina un poquito más hacia la alberca y dejaría O el siempre, comedor y la cocina como está, ¿no? ahí te va, quizás solamente tienes que empujar esta pieza, Ah, pues sí, también. Sí, sí, sí. ¿verdad? Aunque sería Entonces, también el patio, el hall y todo eso, ¿no? ajá, Hasta o la sea, cocina. es esta pieza, empujarla 3 metros, ¿no? 3 metros Ujú. para atrás. Y entonces ya conseguimos ¿verdad? Y entonces la terraza se vuelve todo esto, Ajá, la terraza sería todo, hasta allá. sí, todo, pues, ¿verdad? O sea, Ujú. tendríamos que jalar toda la casa 3 metros. 3 metros para conseguir esta terraza corrida, ¿no? Que además está, pues bueno, es lo que necesitamos, ¿verdad? Protegernos del poniente. Y entonces tenemos la terraza y ya de ahí para atrás la casa, ¿no? Ahora sí ya Ajá. la misma casa para atrás, ¿verdad? Eh, y las escaleras, pues casi que tendrían que tener el ancho de la terraza. Habría que ver, eso igual y no, eso igual, haz de cuenta que, pues sí, esta es tu terraza, esta es tu terraza, y las escaleras quizás son la mitad. La mitad para que deje paso hacia la zona de cochera de los invitados, ¿no? Como paso directo de donde te estaciona el invitado hasta la terraza, la alberca. A ver, esa sí no la veo. Ah, ya te entendí. Ok, tú dices que, o sea, esta es la terraza, las escaleras van pegadas a este muro, Ajá, vamos a decir que, y el otro pedazo es para pasar, ¿verdad? exacto. Sí, sí. Ah, ya te entendí. Sí, claro, buenísimo. Porque si ya me estaciono acá y vamos a la fiesta, ¿va? Ajá, directo. Ya ni tienes que Ah, entrar. buenísimo. Ok, y a nivel, ¿verdad? O sea, Y al mismo nivel, estaría. sí. Y en teoría, tú tendrías que trabajar esta línea, porque esta línea se va a volver este muro de contención. Entonces, a la hora que trabajes esto, ya tienes 3 metros aquí y luego tienes ya toda la casa. Entonces, quizá ahí se pueden estacionar unos 3, 4 carros. Entonces, y todavía te hace más sentido que no entres por aquí, sino que entres por acá, ¿no? Sí, para que no veas todos los coches, ¿no? Ajá. Ajá, y que haya más espacio para que los invitados, pues, para que esa losa, para que esa plancha ya te sirve para el acceso de la cochera principal y también cuando lleguen los visitas, ¿no? O sea, que te quepan ahí 4 o 5 carros estacionados en esta plancha. Este muro es una extensión que se pierde y se mimetiza con el terreno y entonces estamos entrando haciendo esto, ¿no?
Entonces, no, te queda súper bien delimitada la casa. Fíjate cómo de repente la casa son estas líneas que llega aquí, esta línea que llega acá, entonces, y luego se vuelve esta, o sea, son estas líneas que van trabajando, ¿no? Como centellas de rayos, ¿no? ¿Has visto esas, cómo Sí, el sí, rayo sí. se empiezan a desconfigurar? Ok. Sí, ya me gusta bastante. Y es que es la misma planta, nada más que extruida un poquito en la terraza y ya. Sí, Ujú. Sí, es sí, la sí, sí, forma en sí. la que va a cambiar nada más. Exacto. Y nos limpiamos y entonces, eh, digo, ya, es que a mí todo esto de cristal se me hace increíble, pues, porque ahora sí que estás viendo siempre, ¿no? O sea, tienes esa vista tan buena y como vas a tener ahí la losa de 3 metros protegiéndote, nunca te va a afectar. Entonces, siempre tienes la vista, ¿no? No tienes ninguna obstrucción visual. Eh, vale la pena que analices. Y si este cuate tuviera más dinero, o sea, me atrevo a jugar en doble altura todo esto. Eh, entonces, porque es el área pública, ¿sabes? Ujú. Entonces, Sí, sí, sí. entonces llegas a esta casa o en altura y media, ni siquiera en doble altura, No, altura y igual subirle media. 1,5 metros, ¿no? Ajá, o sea, que tengas ahí 350, 370. Y entonces, Ujú. toda esta pieza, imagínate qué caserón. Y ahora en forma sí tendría esa, fíjate, o sea, y luego las escaleras acá, ¿no? Eh, las escaleras que van subiendo, o sea, en esta parte, eh, y luego el muro, creo que aquí no tengo borradores. Mm, o sea, es esta casa que hace esto. Aquí buscaríamos que coincida el ventanal de abajo, ¿no? Ujú. Con el de arriba, luego las escaleras. Bueno, hay que ver, ¿no? Pero por aquí deberían de estar las escaleras haciéndote y luego se extiende un poco más y, y se pierde con el paisaje, ¿no? O sea, todo esto es el paisaje, es la penca que va bajando, por allá, aquí al fondo va la persona como que queriendo entrar a la casa, aquí están los ventanales, la profundidad de la losa, de lo que está pasando aquí de la terraza, eh, y quizá tiene un pequeño desnivel la casa y luego sigue el paisaje. eh, entonces, podría tener, pues, ¿no? Podría tener también este juego de este elemento más arriba, pensando si quisiéramos doble altura, pero como no, como es un ejercicio modesto, quizá no. Para este ejercicio yo creo que no, eh, porque le va a salir mucho más caro, pues, entonces, Sí, sí. o sea, con los 3 metros, o simplemente pensar la casa en 320, ¿verdad? O sea, toda la casa, toda la casa con techos altos, porque también, o sea, por el tema del bioclimatismo, si le ponemos 320 de altura, 350, es la casa más fresca del mundo. O sea, no va a necesitar aire acondicionado nunca y como estamos protegiéndonos del poniente, va a ser muy fresca. Entonces, pensar también en esta pieza, y fíjate cómo todavía si quisiéramos volvernos todavía más potentes, eh, estaría interesante que buscaras que este eje coincidiera con a la hora de estar trabajando ahí con aprieta y crece poquito, no sé qué. Yo buscaría que, ¡pum!, ser tajantes ahí, ¿no? Ser tajantes en esta línea. ¿No? Fuma acá y tratar de resolver toda esta pieza por acá, porque acuérdate que ya estamos consiguiendo la terraza, entonces la escalera por acá, o sea, quién sabe si te dé programa suficiente para meter todo esto aquí y respetar este orden. ¿Por qué? Porque se vuelve todavía más rigurosa, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, Ok. sí. Y entonces, ok, tenemos, y es que también nos ayuda, si respetáramos ese eje, nos ayuda a decir del eje para acá es 350, del eje para acá son 250 o 270 o 280. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí.
O sea, nos marca perfectamente el cambio de nuestras alturas, ¿no? De lo que está pasando aquí con lo que está pasando acá. Entonces, valdría mucho la pena, jugar a... Y hasta te dice un poquito esta cocina que tú misma lo dijiste, quedó muy grande, ¿verdad? Sí, está ¿Cuánto muy amplia. Ajá, A ¿cuánto ver, tiene esto? Pues, o sea, tiene como 7 metros, ¿no? O sea, ahorita te digo. A ver. Tiene 630. es muy Sí, sí grande. está. Entonces, ahí nos dice que tenemos un espacio, pues entonces te fijas cómo quizá la cocina funciona bien, reduciéndola, y ¿de cuánto te queda si hacemos esto? Como de 450, ¿verdad? Me 470 queda. Sí, 470 justo. ahí está, o sea, 470 por 4, ¿no? En, este, en este sentido, como La 4. cocina tiene 430. Ujú. Ahí está, 470 por 430 está súper bien. O Sí, está sea, súper bien. no tiene ninguna bronca. Entonces, conseguimos. Entonces, imagínate esta casa, la sensación de esta casa, de tenerla a 350 de altura. O sea, no, es un palacio, pues es un palacio y o sea, Sí. sin necesitarlo. Fíjate, había un arquitecto, alumno de todos estos maestro y contemporáneo de los Artigas. Y cuando ellos estaban haciendo estas casas, cuando Artigas y Buendía y todos ellos estaban haciendo estas casas, en Estados Unidos estaban las Mid-Century Homes, estaban los Cero Saarinen, los Marcel Breuer, ¿cómo se llaman? Charles Sims, estaba Marcio Coban, Pierre Koenig, estaba Pierre Koenig haciendo estas casas que también los Richard Neutra, obviamente. Bueno, quizá los Richard Neutra menos, creo que él es más grande. Pero estaba Pierre Koenig, o sea, esta casa la debes de conocer, es una de las casas Sí, sí, sí. más famosas del mundo también De ya, ¿no? Los Ángeles, creo, ¿no? De Los Ángeles. En Hollywood. ¿Y a quién ves ahí? Nomás dime uno. Ay, no sé. A mí es, Mm, Ah, sí. pues Pues no, sí. o sea, que es Mies, pues, o sea, otra vez, es la Sí. Farnsworth, Como que es el tamaño. muy. ¿Cómo se? Tectónico, no, más bien al revés. Sí, Es tectónico, pero muy más que nada tectónico. Sí, a lo que me refiero es los pabellones, ¿no? Los sí, sí, pabellones sí, de lo copian cristal, para vivienda. ajá, con las losas otra vez. O sea, todos estos cuatres eran miesianos de hueso colorado, pues. Sí, sí, sí. Eh, entonces, fíjate, y este cuate tenía una filosofía, le enseñaba a sus alumnos, que él lo que buscaba en su arquitectura era crear microclimas, le decía él, generar microclimas a Ujú. través del mismo espacio, jugando con las alturas. La casa tenía que generar un clima interior, ¿no? Con una ventilación, los techos altos, si te fijas, 320, 330 manejaba él, pero esos techos altos te generan esos microclimas. Eh, por eso digo que en la arquitectura en esta casa que estamos haciendo, te puede venir muy bien. Estúdiate este cuate, fíjate esas plantas, ¿no? Es completamente lo mismo que todos lo que Ujú. estamos viendo, ¿no? O sea, Sí, sí. es esa arquitectura internacional que después Barragán despreció, que él decía que se había perdido el cobijo del muro sobre el predominio del cristal. Y es cierto, pues, o sea, fíjate cómo abusaron también, ¿no? Abusaron Sí, bastante. de esta lógica de los cristales y se perdió, pero aquí ve qué bonito, ¿no? O sea, el mundito con el vidrio por acá y todo lo sólido y los muros que coinciden con los techos, es ese microclima, ¿no? Que Sí. estamos tratando de buscar. Entonces, eh, en esta parte de acá, yo creo que sí, Mariana, do it. Consigue esa limpieza y gana, te lo juro que gana. Ok, ¿por qué? Venga. Porque no hay que trabajar
tanto el terreno, eso es lo que me gusta. O sea, digo, lo difícil es meter la retro aquí un día, ¿no? Meter la retro aquí un día y sacarte un cacho acá. Pero ya una vez haciendo esto, ya es más que nada trabajo de nivelar y aventarte este muro, de Sí, sí, nivelar y sí. aventarte este muro. O sea, ya no hay tanto rollo, pues. Inclusive estas Sí. escaleras las pueden dejar para después, ¿no? O sea, la casa puede seguir siendo sólido si no le quieren meter ya tanto. Entonces, ok, vamos consiguiendo eso. Fíjate, estudiaría la posibilidad de, a la hora de tener este muro, de tener este rigor, yo no sé si este patio lo mandaba para acá. ¿Eh? Al Eh, revés. Ajá. ajá, yo no sé qué te genere eso, pero lo que sí es que se va a ver muy bien a la hora de que se apoye en este muro también, ¿no? Porque este muro se vuelve como el principal de la casa. Entonces me hace sentido que ese patio reciba la luz penetrando por ese muro, ¿no? Entonces le da todavía más importancia, ¿no? Más jerarquía. Eh, ¿Te fijas cómo, ¿no? Conseguimos cada vez más geometrizarla? Eh, y fíjate cómo dialogan los patios. Este patio de aquí dialoga con este patio de acá, ¿no? O sea, como próximos, ¿no? Eh, Hay que ver si este baño, si este baño lo pones aquí y entonces el ingreso de este Star de TV pues no está tan bueno, ¿verdad? Porque no tiene la vista al patio o no sé, igual y eso solamente te lo digo, trabájalo en sección también, la sección te lo va a decir. Cuando hagas esta sección, Ujú. cuando cortes por ahí, tú ve la combinación que te luzca, que tenga más sentido, porque a la hora de que estés haciendo, que estés cortando ese muro, imagínate que cortas ese muro, y luego acá traes la losa, eh, y aquí traes el ventanal, aquí estamos viendo la sala, ¿no? Aquí yo estoy parado en la sala, eh, viendo hacia mi terraza, y aquí viene el patio, no sé cómo sea esto, pero aquí tengo el vidrio, entonces aquí tengo un árbol, ¿no? Entonces, aquí estoy recibiendo la luz, esto es lo que te digo que me gusta, ¿no? Porque el patio ya está pegado ahí y quién sabe, quizá el ingreso a la recámara es por aquí, allá al fondo tú tienes la puerta, y luego tienes el muro del baño, y el muro del baño tiene una linternilla, probablemente, y ventila para arriba. Entonces, aquí este baño tiene la ventilación por arriba, y fíjate este mundito que te hiciste acá. Sí, 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 totalmente diferente. Entonces, ese pasillo quedaría entre el baño y el patio. Y el patio, ajá. Sí, 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 sí. ¿Qué digo? También lo puedes tener ahí en tu sección, pero acá me hace más fuerza porque este muro tiene mayor protagonismo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, ok, y entonces seguimos. Eh, Esto está muy bien, las recámaras están muy bien hechas, aquí cortas muy bien respetando este muro, está excelente. Esta ahorita hay que verla, ¿por qué? Porque otra vez te fijas cómo le haces ahí un botadito, que no sé qué, eh, y luego fíjate cómo cambias el grosor de este muro con este muro. O sea, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no respetas el mismo grosor porque es un muro importante, es de carga, entonces te lo traes con el mismo grosor y te comes ese detallito que le hiciste ahí y le das fuerza. Y Ujú. entonces ya solamente se vuelve una sustracción. Entonces ahí sí, si quisieras, pues dejas el cristal a paño, ¿no? Para que se sienta como que es muy integrado, o lo dejas al paño interior para que se sienta más el hueco. Sí, sí, Eh, sí. Me o late ya, más. ajá, o sea, dependiendo, ¿no? Dependiendo lo que quieras. Es que obviamente nos gustan mucho y se ven bonitas, ¿no? Esas sustracciones, esas extrusiones con el marquito y cosas así, pero ya después empiezas a ver estas arquitecturas de Sisa que él ya no hace tanto eso. Digo, mm, o sea, quién sabe si igual y yo lo que haría sería, bueno, el detallito de la casa,
pues lo seguía dejando con el mismo grosor que te digo, y quizá además, para darle todavía más profundidad, le sacaba a la losa, ¿no? Entonces le hacía ese detallito de las losas, y entonces ya esa ventana te adquiría una profundidad de 80 centímetros, ¿no? Y ahora sí tiene una fuerza todavía más, ¿no? Más potente. Quién sabe si la dejaba de ladrillo, o ahí ya por, 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 por hacerle a la faramalla lo hacía de placa, lo hacía de placa, y entonces para que se sintiera como un elemento ajeno, pero muy calladito, ¿no? No Eso sé, o sea, estaría bueno. Sí, sí, ajá, o sea, sí. ya jugaría un poquito, ya como detallitos, ¿no? O sea, como empezar a ser fino, como son esas últimas pinceladas. Y entonces, pero también fíjate, el rigor de dónde corta la ventana, eh, quién sabe si hacer que coincida, ¿no? Hacer que coincida, porque también a la hora de que esto sea estructural, quién sabe si aquí traemos una travesita y que descansa en un muro, ¿no? Que descansa en una columna. Entonces, hacemos que esa ventana vaya de aquí hacia acá, ¿no? O sea, ver hasta dónde, o quizá la cortamos aquí, ¿no? Porque aquí vamos a tener una viga que va a necesitar apoyo. Entonces, la ventana solo es esto. O sea, me refiero a que, ¿sí me entiendes? A que vayas siendo rigurosa con el tema estructural también, y que esas Claro. sustracciones respondan a un criterio. Eh, ok, esto está muy bien. Aquí ya tenemos ese baño. Eh, aquí esto fue un chipote, un poco más chipotón. Eh, Quizá para ser más sencillos, más limpios, ya estás escarbando, o sea, a la retro no le cuesta nada escarbarle un poquito más, eh, y entonces esta pieza la vuelves más gordita, ¿no? Y la resuelves toda aquí. Y ya no Para no, tienes ajá, ya para sé. ya no tienes ese chipote, ¿no? Y pues ya nomás tienes pues estos muros. ¿Qué digo? Es que estos muros habrá que ver cómo se integran al terreno, habrá que ver si valen la pena, o, o solamente matarlos en esta parte, y ya después que se vuelva como que ese jardín. Habrá que verlo ya también en la sección y en la vista de cómo se ve desde acá, porque igual y comparte, ¿no? Igual y los cortas en este piso que estás haciendo, quizá le das un metro suficiente, y ya después hueco completamente todas. Porque, digo, aquí me hace sentido porque respetaría esta lógica, ¿no? Esta lógica de esta línea. Ajá. Pero, pero, pero si tú ya no tienes estos muros, eh, quizá gana más acomodando toda la pieza aquí. Entonces tú ya traes este jardín respeta, traes estos pequeños muros como unos pequeños balcones privados de cada recámara. eh, Esto lo extrujiste más, eh, pero si te fijas, ya tienes todo este jardín, ¿no? O toda esta colinita, eh, formando parte de lo mismo, ¿no? Formando parte de lo mismo, sin necesidad de trabajos aquí en este sentido, ¿no? Hay que hacer este muro y este muro y este muro. Es más construcción, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Que podemos ir limpiando. Hay una casa que estoy pensando ahorita de Teodoro González de León, también de los 50, que igual ay, no traigo el libro aquí, pero tiene una perspectiva como en ese sentido, como que de una colina, viene la colina del terreno, y luego trae otra vez la losa, es una planta muy miesiana, el fondo del pasillo, es como un pasillo como de unos metro y medio, no sé qué, todo esto son ventanales, pero sí me entiendes cómo viene la colina pareja, ¿no? Ajá. O Sí, sea, no se obstruye con ningún objeto ahí. exactamente. Entonces, es un poquito lo que podríamos obtener acá, ¿no? Eh, y creo que sería todo. Ya Entonces tú vamos. dejarías todo de ladrillo. Sí. Yo dejaría todo ladrillo. O sea, para ganar el concurso, si esto fuera un concurso, yo lo dejaba todo de ladrillo, porque pues, el cuate tiene ladrillera. Entonces,
o sea, le va a salir más barato. Entonces, y ya después le diría, bueno, si no te gusta el ladrillo aparente, pues lo enjarramos, ¿no? Lo enjarramos y lo pintamos del color que más te guste, ¿no? El terracota o lo que quieras. Pero sí, mi opción principal sería ladrillo todo. Ok, y hasta los pisos, es que no sé, me hacen los pisos interiores todo de ladrillo. ¿Quién sabe? O sea, yo sí me haría unos buenos renders de todo ladrillo, ¿sabes? O sea, porque es como si te metieras en una cueva de ladrillo. Entonces, eso se me hace increíble. Eh, ahora, igual y dices tú, ok, todo de ladrillo, muros de ladrillo, pero el piso interior no. El piso interior lo manejamos de cemento pulido y el piso exterior lo manejamos de ladrillo, ¿no? Entonces, Sí, ok, eso sí me late ok, mucho ok. más. Y el piso interior lo hacemos de un cemento pulido blanco, ¿no? Para que tenga ese contraste de elegancia entre lo un poquito, ¿cómo se dice? Campestre o rural, ¿no? De ladrillo. O sea, bueno, ese carácter un poquito más country, ¿no? Que tiene el ladrillo. Y lo matamos con un poquito de elegancia en el cemento blanco, ¿no? El cemento pulido. Ajá. Ajá, o sea, para que guarde cierto equilibrio. Y quién sabe si las bóvedas también blancas, del mismo tipo de cemento, como por ejemplo, una vez entré a la oficina de Chavo Macías, de los Macías Predo, y tienen unos muros que solamente enyesaron y luego sellaron, no lo pintaron, y se ve increíble. O sea, porque se le ven las marcas de la llana, ¿no? Como da la vuelta poquito, y Sí, es, sí, y sí. es, y es blanco, pero con sus matices, pues. Entonces, nomás sellado, pues estaría muy bonito el techo en ese sentido, y el piso, como ya es un pulido blanco, pues va a tener esos mismos matices y va a estar en diálogo con el ladrillo, ¿no? Con el muro de ladrillo de acá y de acá. Habría que ver, por ejemplo, ahorita la acabo de ver, estas ventanitas, yo creo que no vale la pena abrir una ventana en ese sentido, porque tienes una vista tan fuerte acá que el que dé la vuelta a este muro se me hace potente, ¿no? O sea, también te da, como estás tan expuesta, ¿no? Como estás tan expuesta con esto que te decía, ¿no? De Barragán, que de repente el vidrio por todos lados, pues tiene sentido que como tengo una vitrina en esta parte, pues que tenga Ya un cerrarte al cobijo. otro lado. Ujú. Exactamente, ¿no? Que tenga un cobijo fuerte en el otro sentido. Y, bueno, y nomás cuidar esta, ¿no? Si te fijas, le dejas una pequeña mochetita ahí que no la necesita, haz que coincida el hueco con el paño del muro, ¿no? Para que se entienda más como una sustracción. Y entonces, quizá eso sería todo en esa planta. Sí, ¿qué más? Entonces, ahora me regreso a la forma. Bueno, ya vimos esta forma, ¿no? Ya vimos cómo se va a integrar todo esto. Aguas con esta proporción de esta ventana, es que me brinca, pues. Entonces, yo buscaría hacerla un poquito más calladita, no tan grande, ¿no? O sea, que se sienta más el dominio de este muro, ¿no? Y ya cuando la hagas pequeñita, tengo en la mente un museo, creo que está por allá también en Los Ángeles, que es rojo, o sea, es muy sólido y nomás tiene una ventanita así de placa, así destruida, como te digo, y se ve increíble. Entonces, por eso pensé en esa, para esta parte. No, es que imagínate el diálogo que va a tener esto a la hora que esto sea ladrillo, y esto sea ladrillo, es como que son estos muros de ladrillo que te digo que son como rayos que se van metiendo por el terreno. Sí. Eh, y acá, te fijas acá otra vez, ¿no? ¡Wow! O sea, pierde. Entonces, a la hora de hacer todo esto sólido, pues es un solo elemento, ¿no? Más con esta sustracción adentro y todo esto muy fuerte. Y te fijas otra vez acá, esta era la vista que te decía. Fíjate cómo elementos que salen, cuando debería de ser todo esto, quizá a la misma altura o quizá más bajo, pero tú aquí deberías de trabajar el terreno de manera que tengan mucha privacidad estas recámaras, ¿sabes? Yo quizá manejaba un pequeño corte aquí, este corte que te decía del muro de contención, para que cuando estés caminando por aquí te caigas, ¿sabes?
te caigas y eso te esconde las ventanas de las recámaras, ¿no? Entonces, aquí ya tú no tienes todos esos muros, por ahí se alcanzan a ver unas ventanas, pero como traes este desnivel, se ven muy poquito. Y como además vas a remeterlas 80 centímetros, 1 metro, se van a ver menos. Entonces, alcanzas a ver poquitito, se siente toda esta pieza como una sola cosa y fíjate lo que te decía, que quizá esto es al revés. Quizá aquí la pieza tiende a subir, ¿no? Tiende a subir porque aquí gana la doble altura, o quizá te das cuenta que no, sabes que está muy tosco, ¿no? Esto también se ve como un poquito tosco. Entonces, nada, todo a la misma altura. Esta casa no tiene tanto cotorreo. Entonces, vamos dejándolo más callado, más mesurado y respetemos esta línea, ¿no? La altura que tengamos acá, a la hora que bajemos, pues vamos a ir ganando cosas y por aquí sale esta destrucción, aquí se ve este hueco de estas recámaras, pero se ve muy poquito el vidrio, y, o sea, te fijas cómo la pieza sólida completamente en toda esta parte, le das un grosor a este muro, todo esto lo haces del mismo material, ahorita ya tendríamos que ver de qué manera, ok, tú te quieres integrar, entonces este muro quizá lo sacas, fíjate cómo trabaja estas cosas Sisa, para que veas cómo trabaja esos cortes en los muros de contención, no hace estas mordidas, cada mordida es un elemento más que trabajaste, entonces entre menos mordidas, más natural, entonces quién sabe si aquí bajas, ¿no? Y nomás tienes este bajo, y aquí pues se hace el infinito y aquí te está chorreando de agua, o logras que sea un solo nivel, pero yo creo que no, porque traes esos escalones, entonces probablemente sí, no te los quites, tengas los escalones para acá y tengas dos plataformas, ¿no? Dos superficies. Con esta sustracción de la terraza, todo esto más fuerte. Y hay que ver dónde cortas estos escalones. Estos escalones, en teoría, pues deberían de andar cortando al mismo paño de la escalera, ¿no? O sea, Ajá, tú aquí deberías de ver el escalón, cómo choca con este muro y da ajá, la sí, vuelta, exacto. ¿no? Entonces, se limpió todavía más esta parte. Ay, sí, Eh, ya la vi en render, ya la vi. este, y bueno, ¿no? Todo el terreno. Ya lo vas integrando ahí con plantas, no sé qué. Ok. Eh, y todo esto, ¿no? O sea, estas ventanitas, pues nada, ¿no? No tenerlas, tener el muro sólido, ahora que, y fíjate cómo limpias todo esto, ¿no? La misma losa, aquí vas a tener pues la misma pendiente, entonces, esto es lo que te decía, y a la pendiente le pones plantas y no sé qué, para que todavía menos relación con esto, ¿no? O sea, que no te puedas meter, porque en el dado caso que ellos te dijeran, oye, ¿sabes qué? Queremos cerrarlo ahí, pues tendrías que hacer un muro pantalla, extender esto, darle la vuelta y entonces aquí ya esto está controlado, ya no se te meten, pero yo creo que no va, yo creo que eso está bien así, solamente hay que controlarlo con esos muros de contención un poquito más altos para darle privacidad a toda esta pieza y estas ventanitas, pues ventilación cenital, ¿no? Sí, Todo para mejor. arriba, Sí, ajá, sí, todo sí. para arriba y ya nomás tenemos este sólido, este macizo y huecos, ¿no? Un hueco aquí y un hueco acá. Ajá. Ese muro de contención en planta, ¿en dónde estaría? Estaría el paño del muro de la sala, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver. Este muro, o sea, en teoría tendría que estar acá, ¿va? Tendría que estar, sí, como dices tú, aquí. Ajá. O sea, tendría que ser ese mismo muro que de repente empieza a bajar o hace un corte, ¿no? Hace un corte y se va volviendo. No, porque va subiendo, entonces tiene que subir más bien, ¿verdad? O sea, este muro Sí, en realidad tú tendrías que, para que se sienta esto todavía más integrado, tendría que respetar la altura. Y tú estos escalones, trabajarlo de acuerdo al nivel que traes acá, ¿no? Entonces tú tendrías que estar buscando que la losa se pierda y el muro ese se pierda, o sea, tienes que trabajarte esa sección, ¿no? Para conseguir que en esa fachada, que en ese alzado, este muro de contención que viene aquí,
Mm, Está al mismo nivel, ¿no? Ajá. está al mismo nivel. Pues está Entonces, difícil porque ya subimos la losa del comedor, la sala y aparte el pretil. Sí va a estar ahí complicado. pues es que quién sabe, ¿eh? Porque a la hora que hagas ese corte, o sea, haciendo este corte como por aquí, Ajá. o sea, tú tienes toda esta losa al mismo nivel, dijimos, ¿va? Al mismo nivel. Entonces, dependiendo lo que quieras subir en estos escalones, va a ser, y dependiendo la pendiente, cómo venga ya, o sea, todo eso, la pendiente te va a mandar al respecto. Acuérdate que aquí tenemos la terraza que vuela un poco, luego viene un poquito el piso y luego los escalones otra vez. Entonces, el ventanal, vamos a suponer que lo traemos aquí. Aquí estamos cortando el primer muro, o bueno, más bien aquí habría como dos muros, el patio, aquí debería estar hueco, aquí está entrando la luz, o sea, todo eso, a lo que voy es que esta personita, o sea, tú tendrías que ver eso. Entonces, a la hora de estar cortando el terreno por atrás, ese muro de contención, eh, pues sí corta, ¿verdad? O sea, sí, va a tener un corte la fachada, pero quizá más que corte, es una sustracción, ¿sabes? O sea, es este pedazo que le estás quitando. O sea, porque la fachada viéndola de acá es todo este sólido, Ujú. Sí, sí, sí. es todo este sólido. Entonces, esta es la contención y este es el hueco. ¿Te fijas? Es como si esta persona estuviera caminando por aquí, ¿no? Por este muro de contención. Entonces, aquí sí nos asomamos a ver las ventanas de estas recámaras. Aquí tenemos el pedazo del muro del baño, pero todo esto es sólido, ¿no? O sea, aquí tenemos el ladrillo, tenemos el ladrillo, tenemos el ladrillo, Y ahí tenemos otra el vez la ladrillo. sustracción, como en la otra fachada, nada más que de diferente forma. Exactamente, exactamente, Sí, sí, exactamente. sí, me Entonces, encanta, me encanta. Entonces, traemos esta sustracción acá, entonces todo esto es el terreno, ¿no? Terreno y hay las plantas que querías, entonces esa es la otra, ¿ok? Ok, ya tenemos esas dos, y yo creo que ya está, ¿eh? A ver, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Bueno, pues esto ya es lo que veíamos, ¿no? La integración de este elemento, ¿no? Del cristal, cómo se va a venir, el cristal para acá. Um, epa, no me deja. Llega un punto en el que es demasiado para él. Ya no me quiere dejar rayar. Ok, entonces sí, bueno, ahí nos faltaba nomás decir eso de, ahí es que está rayando por acá. Eh, sí, eso de extender acá, extendíamos el vidrio y, ¿cuál nos falta? ¿Cuál nos falta? Y pues creo que esto ya lo vimos. A ver, ¿esta de qué era? Esta cortaba por el patio, ¿verdad? Sí, Ajá. está muy bien. Esta se siente muy, muy integrada. Eh, Ahora, ponte a pensar, ¿cuál es el cambio más fuerte en esta sección si todo lo dejamos al mismo nivel? Sí, sería la losa, ajá, extenderla. Sí, se vería muy, 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 muy bien. Ajá. O sea, aquí tienes todo esto, hombre, buenísimo. Eh, y es la misma losa, o sea, lo que le tiene que gastar más es una nivelación más aquí, ¿verdad? O sea, Ujú. una nivelación más en estos muros por aquí, ¿verdad? Pero es poquito, pues, o sea, no es casi nada. Y claro, se integra esto perfecto. Ok, ya vemos también todo este mundo de aquí, cómo va a cambiar, porque quizá donde estás cortando, cortas a ver, ahí está, cortas y cortas toda la losa, ¿verdad? Eh, Toda la losa del ingreso. Mm,
Ok, ahí vemos eso, todo eso al fondo. ¿De acuerdo? Y Mariana, yo creo que sería todo. Sí. No, y ¿sabes qué? Me va a ayudar, tengo que hacer esto hoy porque me va a ayudar el Ulises. Creo que Ah, ayudó a otro. Ajá. sí, sí, sí. ¿Ya hablaste con él? Ya, le tengo que enviar hoy el 3D completito para que se arranque con los renders. Y a ver, es que ya, Ulises, es que me encanta cómo todo se conecta. ¿Cómo te pusiste en comunicación con él? Porque Ulises me había ofrecido que él hacía los renders de los proyectos. Entonces, se me había olvidado decirles también que no sé si todavía la oferta esté abierta, pero pues si todavía sí, pues mándenle todo, ¿verdad? Sí, es que la cosa es que me dijo que se lo enviara una semana antes de la presentación final, pero ahorita ya son muy pocos días. Es el 7, ¿verdad? No, 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 ahí te va. Yo creo y es que de hecho es algo que todavía lo estoy pensando, es que tengo que ir al DF. Me pusieron tengo que ir a una entrevista, me seleccionaron entre, Hola, ya no te escucho. Creo que una, le... una, se- perdón, la Ajá. revista ahora hace una selección de 10 oficinas de arquitectura y me preseleccionaron. Entonces tengo que ir a una entrevista a explicarles por qué me seleccionan a mí, a los jurados. Y Órale, padrísimo. entonces eso es el miércoles. Eh, Ah, ya. Ajá. Entonces, yo creo que voy a tener que mover la crítica final todavía estoy viendo. ¿A ti cómo te quedaría moverla para el viernes o para el Me quedaría jueves? excelente, porque yo el 11 salgo de viaje, entonces no sé qué tan buen internet tenga en el extranjero. Ajá. Igual y sí, Pero, bueno, pero sí, es más tarde mejor, porque pues me da tiempo de hacer el 3D así perfecto para mm, mandárselo a Ulises. a ver. Entonces, ok, vamos viendo. Podría ser entonces, claro, va a ser un tema con los jurados y todo esto, pero entonces el viernes te viene bien, Sí, jueves o viernes a mí está perfecto. O hasta el jueves o sábado está muy viernes. bien. Ok, no, el sábado no se puede porque es la final de los presenciales. Ah, ya. Eh, pero ok. Entonces ahorita tengo que gestionar eso, pero probablemente sea jueves o viernes. Ok, sí, me parece muy bien. Ok. Muy bien, pues entonces, Mariana, muchísimas gracias. Yo creo que esto va a quedar increíble. Te digo, yo puedo apostar en ti. A ver, a ver, Sí. a ver qué tal queda, a ver qué tal queda. Digo, el de Alejandro también está muy bueno, o sea, Sí, está realmente padrísimo. están quedando unos muy buenos. Tengo que ver cómo cambia Jaime, a ver en la última crítica, pero vamos a tener ahí 4 proyectos muy buenos, estoy seguro de eso. Y ya los demás ya no entregaron nada. Sí, desaparecieron, creo que desaparecieron todos, menos tú, Mariana, Carlos, perdón, Mariana, Jaime Alejandro. Cal, Jaime Cal, Alejandro, y me falta uno. Ah, sí, y Rodrigo, el Ah, de la, ya. el de la Ajá. casa que es una sola pieza. Sí, ya, sí, Entonces, sí, sí. entonces esos 4 proyectos, los 4 tienen sus potenciales. Entonces yo creo que son 4 muy buenos. Entonces, para mí está más que bien. Siempre es difícil que todos se entreguen porque al final se les atraviesan cosas. Sí, Entonces, sí, sí. entonces, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Órale, me parece perfecto. Y gracias a ti, que sí, está padrísimo el curso. La verdad es que sí me ha encantado y sí he aprendido como que estos diferentes conceptos y cómo piensas tú, ¿no? Sobre el diseño, pues. Está muy Claro. bien. Me ha gustado mucho. Qué bueno, qué bueno. Lo que le decía a Alejandro, estoy programando para este año a abrir una maestría en agosto. Bueno, tengo estos meses, se viene aquí una fecha hasta agosto, tengo de límite para meter los trámites para el reconocimiento de validez oficial. Entonces, si consigo el reconocimiento de validez oficial para este año, pues ya va a ser una maestría, ¿no? Que te doy tu título y la pienso organizar online. Entonces, es una Uy, no, maestría pues online, sí. ajá, una maestría online de diseño arquitectónico, pues puede estar muy bueno, ¿no? Para el futuro, Sí. si lo están pensando. Entonces, para que quede ahí. Mariana, muchísimas Órale, sí, gracias. perfecto. No, gracias a ti. Nos vemos.
Nos vemos. Estamos Bye, ahí. bye. Oye, una cosa más. Mande. El lunes sí hay revisión, ¿verdad? ¿O ya no? No, ya no. Ya Ya eso hasta sería. el final. Ajá, ya es hasta el final. Entonces, Ah, digo, perfecto. si tienes ahí algo, no sé qué, me lo mandas y si hay tiempo, porque ya ahorita creo que en estos días se me va a complicar un poquito más por este tema de que me tengo que ir allá al DF. Entonces, Ok. tengo que, pero si puedo algo, pues sí, y si no, pues ya toda la carne al asador. Órale. Pregúntate, o sea, cuando tengas dudas, pregúntate qué haría Sisa, qué haría Barragán, qué haría Abraham, qué haría. Pregúntatelo, si qué haría él. Y eso hago yo, ¿sabes? O sea, cuando tengo un problema así, digo, a ver, ¿qué haría Barragán? ¿Qué haría Sisa? O sea, ¿cómo lo resolvería? Y pensando como él, pues lo resuelvo, ¿no? O sea, Y ya de plano, si no, ¿qué haría el albañil? no, esa es otra. Esa es Barragán, por otra, ejemplo, sí. Barragán tenía, no sé si ya les dije, esa filosofía de que ante los detalles, o sea, ¿cómo resuelvo este encuentro? ¿Cómo resuelvo este detalle? Barragán pensaba, ¿cómo lo resolvería un albañil? Sí, sí, claro. Porque esa es la manera más fácil, ¿no? Esa es como la manera más natural, la manera más obvia. Entonces, también, o sea, también hay que entender que hay nobleza en sus soluciones, ¿no? Sí, claro que sí. Órale, Muy Abraham, bien. pues entonces, ¿nos avisas ya la fecha final para estar listos? Sí. ¿Sale? Yo creo que hoy les tengo que avisar. Si no les aviso hoy es que soy un desorganizado. Entonces, Órale, pues. sale. Ya me daré cuenta. Buenísimo. Órale. Mariana, muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye. Nos vemos. Bye. Te comparto la sesión después. Órale, sí, Quizá por favor. en un rato más. Sale. Sí, perfecto. Gracias. Chao, A ti. chao. Chao.